Cada página un universo aguarda, tejiendo ideas con palabras que guardan el peso del saber, la curiosidad, navegando la complejidad, construyendo un puente a la verdad. Arquitectos del pensamiento, iluminando el entendimiento. Fíjate que a veces uno piensa en la historia de la iglesia como si fuera, digamos, un edificio moderno, ¿no? De estos de cristal y acero. O sea, uno ve una fachada súper brillante, impecable, y se asume automáticamente que, pues, se construyó ayer. Claro, de un solo golpe. Exacto, de un solo golpe. Como si unos adolescentes rebeldes en el siglo XVI de repente decidieron, no sé, romper las ventanas y ya. Pero la realidad debajo de esa superficie es mucho, mucho más compleja. Por eso, hoy, en nombre de Arquitectos del Pensamiento y dando crédito al autor, aborda en el diálogo la segunda parte, no romano. Así lo encuentras en el libro como segunda parte. Sí, y fíjate que esa es una perspectiva que de verdad lo cambia todo cuando estudias historia. Porque debajo de lo que vemos hoy hay, o sea, capas y capas de cimientos que son antiquísimos, hay remodelaciones, hay grietas, estructuras que pues llevan ahí milenios literalmente. Sí, milenios. Y, o sea, la misión central de esta exploración a fondo es desmentir esa idea de que esta tradición es simplemente un arranque de rebeldía sin raíces, ¿no? Totalmente, porque nos gusta que las cosas sean simples de categorizar. Pero la historia, rara vez es así de limpia. Si rascas tantito la pintura de ese edificio, te vas a encontrar con debates que, o sea, comenzaron en los primeros siglos del cristianismo. Sí, sí, sí. La meta es entender cómo el protestantismo reclama para sí mismo el ser profundamente histórico. O sea, ser verdaderamente católico y universal, pero, y aquí está la gran clave de hoy, específicamente no romano. Ajá. Y lo fascinante aquí es que, si examinamos con detenimiento el primer milenio de la historia cristiana, pues nos damos cuenta de que el protestantismo y el catolicismo romano comparten muchísimo. O sea, una barbaridad. ¡Wow! Claro. No son polos opuestos desde el inicio. Exacto, no son dos universos paralelos desde el día uno, para nada. Comparten las doctrinas fundamentales sobre la Trinidad, sobre la identidad de Cristo y pues las afirmaciones de los primeros grandes concilios ecuménicos. Estoy convencida de que mucha gente ignora esto. Sí, y para quien nos escucha, esto es súper relevante hoy en día, ¿no? En un mundo tan saturado de desinformación, entender de dónde vienen estas instituciones gigantescas nos ayuda a comprender nuestra cultura. Pero a ver, ok, vamos a desempacar esto. Adelante. Me gusta imaginar la historia de la iglesia como una receta familiar de un estofado muy, muy antiguo. O sea, con el paso de los siglos, a un cocinero se le ocurrió añadirle una pizca de, no sé, una especia por aquí. Luego otro en la Edad Media le puso un ingrediente nuevo por allá porque estaba de moda. Ándale, un poquito de sazón medieval. Exacto. Y de repente, después de cientos de años, el platillo sabe radicalmente diferente al original, ¿verdad? Entonces, la Reforma Protestante, leyendo las notas del autor, pues no parece un intento de crear un platillo nuevo o de abrir un restaurante diferente enfrente del antiguo. No, para nada. Fue un esfuerzo sumamente polémico, eso sí, por quitar todos esos añadidos posteriores para volver a probar y servir la receta original. Exactamente. O sea, volver a la receta original. Y si conectamos esa analogía culinaria, que me parece buenísima, con la estructura del libro, surge un problema que es fundamental. Porque si el debate central es sobre qué ingredientes pertenecen realmente a la receta original, pues la primera pregunta obligada es, bueno, ¿quién tiene el manual de recetas auténtico y quién manda en la cocina? Claro, ¿quién dice qué se queda y qué se va? Exacto. Y para resolver eso, primero hay que definir la fuente de la verdad, lo cual, o sea, nos lleva al tema de la autoridad y la escritura, que es el primer gran punto de divergencia en esta segunda parte de la obra. Es el debate sobre el manual de reglas. Y, o sea, leyendo sobre la formación del canon bíblico, me llamó muchísimo la atención este tema de los libros apócrifos, porque a simple vista, parece que los protestantes simplemente agarraron unas tijeras y recortaron los libros que no les gustaban.
Sí, esa es la noción popular, ¿no? Que hubo un recorte a conveniencia. Ajá, pero el libro demuestra, con evidencia durísima, que mantener el canon hebreo de 39 libros en el Antiguo Testamento fue una decisión, súper fundamentada históricamente. Así es. Y así es precisamente cómo se construyen las identidades históricas sólidas. El autor, fíjate, no apela a emociones, apela a fuentes antiguas. Cita, por ejemplo, a Flavio Josefo. Uf, historiador monumental. Monumental del primer siglo, exacto. Josefo delimitó explícitamente 22 libros hebreos sagrados. Y debido a la forma en que los judíos agrupaban los textos en aquel entonces, esos 22 libros corresponden exactamente, sin faltar uno solo, a los 39 libros del canon protestante actual. ¡Wow! O sea, matemáticamente exacto. Sí, y no incluyen los apócrifos. Luego, el libro menciona a Melitón de Sardes, ya en el siglo II. Este hombre viajó específicamente a Medio Oriente, o sea, hizo el viaje de investigación para ver qué libros eran realmente reconocidos, y regresó con la misma lista corta. Y aquí es donde encontré un dato que la verdad me voló la cabeza mientras revisaba las fuentes. El tema de Jerónimo. Ah, claro, Jerónimo es clave aquí. O sea, este hombre fue el gran traductor de la Biblia al latín, ¿no? La famosísima Vulgata, que fue básicamente pues el texto bíblico por excelencia durante toda la Edad Media. Y el mismísimo Jerónimo, en los prefacios a esa traducción, hizo una aclaración gigante. Sí, que mucha gente se salta a leer historia. Totalmente. Dijo que esos libros apócrifos, como Macabeos o Tobías, servían para edificación, pero que no servían para confirmar doctrina. O sea, es una distinción brillante que parece que, pues, se perdió en el tiempo. Se perdió por completo. Y fíjate que le quita a esos textos el peso del dogma absoluto, pero les conserva su inmenso valor histórico y literario, que nadie niega que lo tienen. Exacto. O sea, sirven para leerlos, pero no para armar reglas basadas en ellos. Y si conectamos esto con el panorama general, o sea, este debate de los textos con las personas que los interpretaban, la cuestión de la autoridad se vuelve, pues, todavía más compleja. Porque la pregunta es, ¿qué figura humana tenía la última palabra? Claro, el factor humano siempre complica todo. Siempre. Esto nos adentra en la evolución del obispo de Roma, lo que hoy conocemos como el papado. Mesmer explica cómo, en la iglesia primitiva, el obispo de Roma era visto y respetado como primus inter pares, o sea, el primero entre iguales. Ajá, el primero entre iguales. Se le trataba con un honor inmenso, Roma era la capital del imperio, era el centro del mundo conocido, tenía muchísimo peso histórico. Pero, y aquí está el detalle, ese obispo no gozaba de una jurisdicción universal, ni de una autoridad incuestionable o infalibilidad sobre, los obispos de Alejandría, Antioquía o Constantinopla. Pero a ver, me voy a ir para bien del papel de abogado del diablo un momentito, porque sé que este es el punto de fricción más fuerte siempre. El argumento clásico para defender la supremacía papal siempre vuelve al Evangelio de Mateo, ¿no? Capítulo 16. Así es, el famosísimo pasaje de las llaves. Exacto. Es ese momento súper conocido donde Jesús le da las llaves del reino a Pedro y le dice que sobre esa roca edificará su iglesia. O sea, si uno lee eso de frente, sin filtros, pues no lo conviertes automáticamente en el jefe absoluto y por extensión, pues a todos sus sucesores allá en Roma. Pues sí, es el desafío intelectual más natural al leer ese pasaje. Y de hecho, es el argumento pilar de la tradición romana, o sea, sin duda. Sin embargo, el análisis que presenta la obra aborda la exégesis de la época, es decir, cómo se interpretaba ese texto en su contexto original. Ok. La postura católica reformada argumenta que la autoridad de Pedro derivaba de su confesión de fe. O sea, si lees unos versículos antes, Pedro acababa de reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Entonces la roca era esa verdad confesada, el mensaje. Ah, la declaración en sí. Exactamente. No la persona física de Pedro como si fuera un monarca infalible. Y fíjate que el libro da un ejemplo histórico buenísimo, para probar que Pedro no era visto como intocable, digamos.
Años después de ese evento de las llaves, cuando Pedro se desvió de las verdades del Evangelio por ceder a presiones sociales y dejar de comer con los gentiles, pues fue reprendido públicamente Sí, y en su cara. por el apóstol Pablo. O sea, en su cara. Y eso quedó registrado en la carta a los Gálatas. Yo digo que si Pedro hubiera sido considerado el líder supremo e infalible, pues una reprensión pública por parte de otro apóstol habría sido, no sé, impensable, ¿no? Hubiera sido un escándalo gigante. Ese episodio en Gálatas es crucial, de verdad, para entender la dinámica de poder en la iglesia primitiva. El error histórico de la iglesia romana, analizado desde esta perspectiva que expone el libro, fue una evolución súper lenta. No pasó de un día para otro. Exacto. Aprovechando los vacíos de poder político tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el obispo de Roma pasó, digamos, de ser un líder muy respetado a reclamar un dominio absoluto, tanto político como espiritual a nivel mundial. Uf, un salto enorme. Sí, y esta transformación alcanzó un punto de no retorno a partir del siglo XI, con papas como Bonifacio III asumiendo ya una postura de supremacía total que pues la iglesia de los primeros 3 siglos simplemente no habría reconocido. Claro. Y si entendemos esa fractura inmensa en la cúpula de la autoridad, o sea, esta tensión constante entre la Biblia con su receta original versus el Papa dictando pues los nuevos ingredientes, Siguiendo con la analogía, sí. pues la exploración tiene que descender lógicamente de las altas esferas teológicas a lo cotidiano, a la vida diaria. O sea, ¿cómo afectó este debate de autoridad a la fe de las personas de a pie? Los que llenaban las iglesias y solo trataban de, pues, vivir su espiritualidad. Pues el impacto fue absoluto. Y el lugar donde más se sintió fue en los sacramentos. Mesmer nos recuerda que en la época patrística, la palabra latina sacramentum y la griega mysterion no tenían esa definición tan estricta. ¿Cómo? ¿No eran 7 desde siempre? No tenían esa cuenta matemática y rígida que adquirieron ya en la teología de la Edad Media. Eran términos amplios para referirse a verdades sagradas en general. Entonces el protestantismo, en su búsqueda por limpiar la mesa y volver a los orígenes, reconoce solo 2 sacramentos, que fueron instituidos directa y explícitamente por Cristo. Que son el bautismo y la Santa Cena. Exactamente, solo esos 2. Fíjate que mientras leía esa sección, se me ocurrió otra analogía. Podemos pensar en esos 2 sacramentos como si fueran, un contrato legal vinculante, firmado directamente por el fundador original de una empresa gigante. O sea, son inamovibles, vienen directo de la dirección general. Me gusta. ¿Y los otros 5? Pues por otro lado, los otros 5 que reconoce el sistema romano, como el matrimonio, la ordenación, la penitencia, son como tradiciones hermosas, ¿no? Manuales de buenas prácticas o ceremonias muy respetadas dentro de la empresa. Nadie dice que casarse sea malo, al contrario, pero simplemente no tienen la misma categoría fundacional que el documento firmado con la sangre del fundador. Esa distinción entre lo fundacional y lo tradicional explica, pero muchísimo, del pensamiento reformado. Y dentro de esos sacramentos fundacionales, la Eucaristía o Santa Cena, pues se convirtió en el epicentro de un debate filosófico profundísimo. Sí, el tema de cómo Cristo está presente en el pan. Exacto. En la Edad Media, para explicar el mecanismo de esto, los teólogos recurrieron a la filosofía de Aristóteles. O sea, utilizaron categorías aristotélicas que dividían la realidad material en 2 conceptos, que son sustancia y accidentes. A ver, explícanos un poquito eso. Sí, mira, la sustancia es, digamos, la esencia invisible de lo que algo es, y los accidentes son sus características físicas palpables, como el color, el olor, la textura. O sea, terminaron usando los conceptos de un filósofo griego precristiano que vivió cientos de años antes de Jesús para decodificar un milagro instituido en una cena judía en Jerusalén. Así de complejo se volvió. Es que suena como tratar de arreglar un motor moderno usando, no sé, un manual de carretas medievales. No encaja. La combinación resultaba sumamente compleja, la verdad. Y de ahí es de donde surge la doctrina de la transustanciación. Esta doctrina afirma que al momento en que el sacerdote consagra los elementos, la sustancia invisible del pan se aniquila literalmente. ¡Wow!
O sea, deja de ser pan en su esencia. Nuestros sentidos. Y bueno, los reformadores rechazaron este mecanismo aristotélico tajantemente. Claro, me imagino. Primero, supongo porque la escritura asume, o sea, repetidamente y de forma supernatural, que el pan, incluso después de bendecido, pues sigue siendo pan, ¿no? Exacto, es la lectura más natural del texto. Y segundo, porque el autor subraya algo clave, que rechazar la transustanciación no fue un invento caprichoso del siglo XVI. O sea, figuras del siglo IX, como este monje Ratramno, ya argumentaban fuertemente en contra de esta idea tan física y materialista. Y Ratramno defendía una presencia espiritual, real, pero profundamente misteriosa. Él argumentaba que si hay que usar los sentidos para ver que sigue siendo pan, entonces obligar a la mente a creer que su esencia fue aniquilada va en contra de la misma naturaleza que Dios creó. Qué fuerte argumento. O sea, era un debate súper antiguo, no una innovación protestante. Para nada. Y esto nos lleva, fíjate, a otra área donde el deseo de volver a la receta original chocó pero frontalmente con las adiciones medievales, que es el entorno visual de la iglesia y el uso de las imágenes. Uy, este punto a mí me dejó asombrado. Porque uno está tan acostumbrado a la estética de las catedrales antiguas, ¿no? Que están llenas de estatuas, vitrales gigantes y pinturas de santos, que uno da por sentado que el cristianismo siempre lució así. Sí, es la imagen mental que todos tenemos. Totalmente. Pero el libro expone de manera súper contundente que la iglesia primitiva era predominantemente iconoclasta. Sí, y para dar contexto a ese término, ser iconoclasta significa rechazar el uso de imágenes religiosas o íconos en el culto. Y hay que entender el porqué de esto. O sea, no era por capricho. Claro, el contexto importa. Muchísimo. Los primeros cristianos vivían rodeados por el Imperio Romano, que era una cultura pagana, donde cada esquina tenía un templo con estatuas de mármol de Júpiter o Marte. Y ahí se les ofrecía incienso y demás. Entonces, para un cristiano del primero o segundo siglo, poner una estatua en su lugar de reunión y venerarla, pues se sentía como una traición absoluta. O sea, un regreso directo al paganismo del que literalmente acababan de escapar. Exactamente. Un retroceso total. Claro, el contexto cultural lo explica todo. Y el autor menciona unas posturas fortísimas de líderes inmensos del cristianismo antiguo. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, se escandalizó ante la idea de pintar a Cristo. Imagínate el shock. Y San Agustín, nada menos, argumentaba que las imágenes religiosas a menudo hacían más daño que bien, porque decía que la mente humana tiende naturalmente a adorar el objeto físico. Y tenían razón en preocuparse. El cambio hacia la veneración oficial de imágenes, la verdad, fue bastante tardío. No fue hasta el Concilio de Nicea II, ya por el año 787, que se ordenó y se justificó teológicamente su veneración. ¿Hasta el siglo VIII? ¡Wow! Sí, mucho tiempo después. Y el autor de nuestra obra destaca un intento histórico por mantener como un punto medio, que fue liderado por Gregorio Magno mucho antes de ese concilio. ¿Y qué proponía él? Gregorio sostenía que las imágenes podían y debían servir exclusivamente para educar a los analfabetos. O sea, en una época donde casi nadie sabía leer, los vitrales y pinturas eran como, digamos, libros visuales para enseñar las historias de la Biblia. Pero fue súper enfático en que jamás debían ser objeto de adoración o veneración. Y tristemente, esa fina línea se borró casi por completo con el paso de los siglos, sobre todo en la piedad popular. Completamente. La devoción popular rebasó los límites teológicos. Y fíjate que hablar de la piedad popular nos empuja al que probablemente sea el punto más sensible, emocional y culturalmente arraigado de toda la discusión sobre la fe diaria. O sea, la figura de María. Esto plantea una pregunta importante al leer las fuentes históricas. O sea, ¿cómo se pasó de la figura de María que vemos en las páginas del Nuevo Testamento a la figura medieval? Porque en la Biblia es una mujer valiente, una sierva humilde, el modelo definitivo de fe. Pero de ahí, ¿cómo pasó a recibir el título y las atribuciones de la Reina del Cielo? Es un salto enorme. Gigante. Mesmer señala que esta evolución masiva no provino de una exégesis de la Escritura.
Más bien fue fuertemente impulsada por textos no canónicos, textos que buscaban como llenar los silencios de la Biblia con leyendas. Ah, claro, como el protoevangelio de Santiago, ¿no? Ese mero. Inventaba historias detalladísimas sobre la infancia de María y sus padres, y pues eso alimentó muchísimo la imaginación de la gente. Un universo expandido de historias. Muy parecido a lo que pasa hoy con las franquicias de cine, ¿no? Que los fans sacan sus teorías y la iglesia terminó adoptando esas historias de los fans como canon oficial. Fíjate que esa es una manera muy contemporánea de verlo, pero súper acertada. Esta bola de nieve histórica culminó en lo que el erudito católico Roccini describió como los 4 principios de la Mariología medieval. Ok, ¿y cuáles son? Son singularidad, adecuación, prominencia y analogía. Para explicarlo de forma muy sencilla, estos principios establecían que a María, por ser la madre de Cristo, pues se le debió otorgar lógicamente toda perfección, privilegio y gloria posible dentro del orden creado. O sea, maximizar todo lo bueno en ella. Ajá. Si algo bueno podía decirse de ella, se debía decir y establecer como doctrina oficial. Así se construyó todo un marco teológico alrededor de su persona. Pero a ver, me parece vital equilibrar la conversación aquí, porque el libro es muy justo en este aspecto, ¿eh? Mesmer deja clarísimo que los protestantes sí respetan, honran y admiran profundamente a María. Sí, por supuesto, eso es innegable. De hecho, el autor explica que la tradición reformada acepta plenamente el título de Theotokos, que significa Madre de Dios, un término que se acordó en el antiguo concilio de Éfeso. Pero, y aquí está el detalle, la diferencia radical radica en el motivo. Exacto. El motivo lo es absolutamente todo. Aceptar el título de Theotokos en la Iglesia antigua no tenía el propósito de exaltar a María a un nivel cuasi divino. Para nada. Su propósito era ser un muro de contención doctrinal contra una idea llamada nestorianismo. Ok, una herejía antigua. Sí. Esta herejía proponía, en términos muy simples, que Jesús tenía como una personalidad dividida, o sea, separando su naturaleza humana de la divina. Entonces, llamar a María Madre de Dios era una afirmación teológica absoluta de que el niño que nació en Belén no era solo un humano que luego recibió divinidad. Sino que era verdaderamente Dios encarnado desde el primer instante. Exactamente. Se trataba de proteger la identidad de Cristo, no de elevar el estatus de María. ¡Wow! Y aquí es donde todas, absolutamente todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Fíjate cómo todo lo que hemos desempacado hasta ahora, o sea, el debate sobre quién manda, si la Biblia o el Papa, la naturaleza de los sacramentos, la iconoclasia y el papel de María, todo eso es solo el andamiaje. Es la fachada del edificio que mencionabas al principio. Exacto, es la estructura exterior de la casa. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque ahora el análisis del libro desciende directamente a los cimientos, a la maquinaria interna que causó el punto de ruptura definitivo y sísmico del siglo XVI. Estamos hablando del núcleo mismo del cristianismo, o sea, la gran pregunta de la existencia humana ante lo divino. ¿Cómo un ser humano roto y falible es declarado justo ante un Dios perfecto? Uf, la gran pregunta. Sí, y el libro contrasta magistralmente los mecanismos de las dos visiones. Por un lado, la visión de la Iglesia de Roma, que se desarrolló durante la Edad Media, entendía la justificación como un proceso. Era un sistema donde la persona iba haciéndose justa poco a poco. A través de los sacramentos, supongo. Ajá, a través de una infusión de gracia que se recibía al participar en los sacramentos y realizar buenas obras. Pero el problema gigantesco de ver esto como un proceso gradual es la inmensa ansiedad pastoral que generaba. O sea, para quien nos escucha, uno se imagina ser un campesino en el siglo XV. Sabes que pecas todos los días. Y al ser un proceso, pues la persona casi nunca lograba alcanzar esa pureza total en vida. Era casi imposible vivir en paz. Y la solución que el sistema ofrecía para esa falta de pureza era el purgatorio. O sea, un lugar de castigo temporal después de la muerte para, pues, terminar de limpiarte. ¡Qué estrés! Y ese sistema de purificación, fíjate, requería un mecanismo de compensación. Ahí es donde entra la famosísima idea de un tesoro de méritos. La Iglesia enseñaba que los grandes santos habían acumulado más buenas obras de las que necesitaban para ir al cielo.
O sea, un excedente de puntos. Ándale, como puntos extra. Y enseñaban que el Papa podía administrar ese excedente. Entonces, a través de las indulgencias, una persona podía, digamos, mediante un pago económico o un acto de devoción, transferir esos méritos a su cuenta o a la de un familiar sufriendo en el purgatorio. Era, en la práctica, un complejo sistema bancario espiritual. ¡Wow! Un sistema bancario espiritual, tal cual, porque la visión católica reformada, o sea, la lectura que los protestantes hacen de la escritura antigua, aborda este problema y de verdad cambia el paradigma por completo. Le da la vuelta. Sí, dicen no, la justificación no es un proceso de construcción interminable, ni una cuesta bancaria de méritos, es un momento declarativo, o sea, es el golpe del mazo de un juez en un tribunal diciendo inocente. Una declaración legal definitiva. Ajá. Dios perdona al ser humano y lo declara justo, no porque la persona se haya ganado los puntos suficientes, sino gracias a la justicia perfecta de Cristo, la cual le es imputada o transferida legalmente a su cuenta simplemente por el acto de creer. Es la justicia de otro a nuestro favor. Y el autor demuestra cómo comprender este simple mecanismo legal y espiritual, pues derrumba todo el sistema alterno en un solo instante. O sea, si la justicia total de Cristo te es imputada plenamente por la fe, entonces el andamiaje del purgatorio pierde su razón de ser. Claro, se cae solito. La idea del tesoro de los méritos se vuelve obsoleta de inmediato y la venta de indulgencias queda expuesta como algo teológicamente nulo y, pues, completamente innecesario. Por eso este debate teológico causó un terremoto económico y de poder pero tan masivo en Europa. O sea, no fue solo una discusión de académicos encerrados en una torre de marfil. Si le enseñas a millones de campesinos que el perdón es un decreto gratuito. Adiós a la fuente de ingresos. Literalmente. Basado únicamente en el sacrificio de Cristo. Y que no necesitan comprar la salida de su abuela del purgatorio, pues colapsas de la noche a la mañana la mayor fuente de ingresos de la época. O sea, el dinero con el que se estaba financiando la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma dejó de fluir. Así de fuerte. Las implicaciones sociopolíticas fueron inmensas, derivadas de, pues, una convicción profundamente espiritual. Pero yo creo que el aporte más valioso del análisis de Mesmer es que se encarga de demostrar que esta idea de la justificación gratuita no fue, digamos, un invento conveniente de los reformadores para quebrar el sistema del siglo XVI. ¿No fue una movida política, pues? Exacto, no fue política. El respaldo histórico está ahí, en los cimientos mismos de la Iglesia primitiva. El autor cita a Clemente de Roma, escribiendo en el mismísimo primer siglo, y afirma con una claridad que es abrumadora, que somos justificados no por nosotros mismos ni por nuestra sabiduría, sino por la fe. Desde el primer siglo. Y fíjate que hay otra cita en el libro que me pareció de una belleza poética increíble. El anónimo autor de la Carta a Diogneto, que es un documento invaluable del siglo II. ¡Ay, sí, esa cita es preciosa! Este autor temprano utiliza un lenguaje súper conmovedor, hablando del benévolo intercambio. Es una de las descripciones más hermosas de toda la antigüedad cristiana. Ese benévolo intercambio describe la mecánica exacta de la justificación protestante. O sea, nuestros incontables pecados son transferidos a Cristo en la cruz y su justicia perfecta es transferida a nosotros. Es precioso, la verdad. Demuestra que esa chispa vital del mensaje, esa sensación de alivio y gracia inmerecida, ya ardía con una fuerza tremenda y era la doctrina central en los primeritos días del cristianismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un recuento del inmenso terreno histórico y teológico que hemos cubierto en esta exploración a fondo, vemos que la segunda parte de la obra de Mesmer construye un argumento súper sólido y metodológico. Muy bien documentado, sí. El protestantismo, a través de sus textos, de su rechazo a las filosofías añadidas y su retorno a esta gracia gratuita de la que hablábamos, demuestra concluyentemente que es posible tener una identidad histórica increíblemente robusta. O sea, que se puede ser verdaderamente católico, en el sentido original y universal de la palabra, y heredero genuino del primer milenio cristiano, sin la necesidad de someterse al sistema romano. Esa es la tesis central, y está muy bien argumentada. Sus diferencias, por más radicales que parezcan a simple vista, pues no nacen del afán de protestar por protestar, ¿no?
sino del anhelo profundo de preservar intacta esa receta original frente a, pues, la abrumadora avalancha de adiciones medievales. Milenio de historia, y pues poseen una raíz teológica tan profunda en común. Ajá. ¿Cómo cambiaría la manera de relacionarnos hoy en día si decidiéramos enfocarnos seriamente en entender ese cimiento histórico, en lugar de pasar todo el tiempo mirando fijamente el muro doctrinal que nos separa desde el siglo XVI? ¡Wow! ¿Acaso, tener el valor de mirar hacia atrás con completa honestidad, analizando la historia sin filtros ni prejuicios, es la única forma real y duradera de lograr caminar hacia adelante juntos? Es una interrogante monumental, que de verdad se queda resonando en la mente. A veces, para disfrutar el verdadero y complejo sabor de esa receta familiar antigua, pues hay que tener la valentía de volver a los ingredientes más básicos y soltar todo lo que se acumuló innecesariamente con los años. Soltar lo que no es esencial. Exacto. Para quien nos escucha, la invitación queda abierta a seguir cuestionando las narrativas establecidas, a revisar las fuentes antiguas por cuenta propia y a maravillarse con lo compleja que es realmente la historia. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo. En cada página un universo aguarda, tejiendo ideas con palabras que guardan el peso del saber, la curiosidad, navegando la complejidad, construyendo un puente a la verdad, arquitectos del pensamiento, iluminando el entendimiento.